Entonces decíamos, pues son personas que pueden amar a Dios, pero nos decía el apóstol en alguna ocasión, pero no tienen temor de Dios. Estos hermanos de los que habla la parábola, las parábolas que no fueron prudentes, digo, las personas que no fueron prudentes, no estaban preparadas, aunque amaban mucho a Dios, tenían cosas no arregladas con el Señor, tenían cosas pendientes. ¿Cuál es la diferencia de los que se van y los que se quedan? Decimos que es la pureza de tu espíritu, de tu alma. El descuido momentáneo de nuestra vida espiritual, eso es lo que no podemos permitir. No podemos darnos el lujo de descuidar nuestra vida. Y hay que estar pendientes porque el enemigo es muy sutil y se va metiendo. Cuando tú dejas ahí una rendijita, cuando tú abres un espacio pequeñito, es por ahí donde el enemigo se va metiendo. Así que el Señor lo que quiere es pureza. La diferencia está en que unas entraron a las bodas y otras no pudieron entrar. Dice la misma parábola, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Aquí la figura del aceite, yo quiero que tú pongas mucha atención en esta parte, porque vamos a hablar de unción. La figura del aceite es figura de unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El aceite es un símbolo de unción del Espíritu Santo. Y la lámpara es la figura de la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, creo que todos igual no lo sabemos de memoria, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces dice, la Biblia es la palabra de Dios, tiene vida, es verdadera, es real, es de Dios. Pero para que sea viva necesita unción. Sin unción no podemos como tener ese pan vivo de los que estábamos hablando en la primera parte. El nivel de unción va a determinar mi estadía final a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Todos, el apóstol lo ha dicho, todos tenemos diferente nivel de unción, no todos tenemos la misma unción. Pero la unción que yo tenga no la puedo descuidar, porque la unción no se puede tirar. Pero si pecamos, sale la unción y se endurece el corazón. Esa es la parte difícil, que se endurece el corazón del hombre. Si queremos más unción, necesitamos estar en la palabra y predicarla, predicar el evangelio, orar por los enfermos, orar también o ministrar consolación a otros. Si no lo hacemos, la unción se vuelve vieja, se añeja, y aunque la tengamos, esa unción ya no tiene poder. Esta parte que nos pide el Señor nos la pide a todos, o sea, no es exclusiva tuya o mía. El ministrar enfermos, el consolar gente, el orar por la gente, eso nos lo pide a todos, eso no. Y fíjate bien, si tú no haces estas cosas, tu unción puede hacerse vieja y ya no sirve, ¿no? Dios es el dador de la unción, Él es el que te da esa unción, Él es el que nos va a dar más aceite, en la medida en que nosotros lo sepamos usar sabiamente. Porque por eso debemos estar expectantes de la necesidad de la gente para orar por ella. En estos tiempos creo que estamos más que convencidos, más que, digo, en este tiempo toda la gente necesita que hablemos de Dios. Necesitamos orar por enfermos, por todo. Y hay tantas cosas por las que orar en estos momentos que estamos viviendo. Así que usa tu unción. Dice la palabra, David recibió 3 niveles de unción. Una cuando fue llamado, una cuando fue escogido. Tú recordarás ahí en la casa de su padre. La otra cuando fue rey de Judá y la otra cuando fue rey de Israel. La primera unción fue porque fue un llamado.
y la segunda y la tercera fueron para imponer un gobierno en un territorio, y la última fue para gobernar, ¿no? Ya total y absolutamente sobre el pueblo de Israel. Dios puede hacer lo mismo con nosotros, o nosotros podemos pedir que nos dé más unción. Si tenemos, no sé, un ministerio, si estamos, dijéramos, sirviendo y de repente a nosotros nos dan un ministerio, necesitas más unción o necesitas una unción diferente, porque esa unción que te sirvió para servir al Señor, pues fue para servirlo, dijéramos de Ujier. Pero ya cuando tienes un ministerio, necesitamos pedir más unción y que Dios nos la dé para que podamos caminar y que podamos hacer lo que Dios quiere, podamos obedecer y hacer su voluntad. Entonces, recordemos a Saúl, que él sintió remordimiento, no sintió arrepentimiento. Él se puso triste por haber pecado, pero no se arrepintió, y el arrepentimiento es una conversión, es algo que transforma. El arrepentimiento es la unción del Espíritu Santo. Si tú sientes que no te puedes arrepentir honradamente de lo que estás haciendo, entonces allí falta unción, ¿no? Hay que pedirla. La unción esa del Espíritu Santo te lleva en espíritu, alma y cuerpo a sentirte mal, pues a sentirte dolido, lastimado por haber ofendido a Dios. Y nos lleva también a una voluntad de no volverlo a hacer. Cuando hay remordimiento puede haber lágrimas, puede haber todo, pero la verdad es que no implica nada más. Cuando es arrepentimiento, pues la persona no vuelve a hacer lo mismo. El asunto de este aceite de las lámparas en las vírgenes sabias es una persona que está luchando con el pecado. Dice Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros genuinamente estamos luchando contra el pecado. El problema es pecar al propósito, eso es lo que nos hace insensatos. Hay gente que vive cómodamente con su pecado, o sea, le gusta, está cómodo, no quiere cambiar. Pero esa gente justo es las vírgenes insensatas, ¿no? Pero los que nos duele pecar y los que nos arrepentimos, pues vamos a estar dentro de esta parte de las vírgenes prudentes. Entonces, Dios conoce el corazón de las personas. Cuando llegue el momento del arrebatamiento va a ver, Dios no solo va a ver tu acción como creyente, sino tu corazón y tu mente. ¿Cómo está tu corazón? Dios ve el corazón. Dios ve cuál es la intención de tu pensar y de tu sentir. Así que, pues eso va a ver el corazón y la mente. ¿Qué implica la unción del Espíritu Santo en nuestra vida? Dice la lección número 1. La unción del Espíritu Santo va a implicar que está funcionando el bautizo del Espíritu Santo en nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo no solo bautiza en agua, sino bautiza en fuego. Y ese es el bautizo del Espíritu Santo. Si tú sientes que todavía no lo tienes, pídelo. Pide que el Espíritu Santo te bautice. Porque eso es lo que se tiene que hacer, la única forma de recibirlo. Tú lo pides y Él te lo da. Debemos de tener la santificación del Espíritu Santo y Él nos va a bautizar en su amor. Allí está fluyendo el aceite. Número 2, los 9 frutos o los 9 elementos más bien del fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en mi carácter. Es ahí cuando tú ves que la unción de verdad está fluyendo. Es decir, tú si tienes unción, el aceite no está añejado. 9 elementos del fruto, tú sabes cuáles son, y si no, búscalos en Gálatas 5:22. Si no, los tienes aquí en la memoria. Pero tienes que empezar a fluir en esos 9 elementos.
Esa es la forma de darse cuenta de que, ¿verdad?, la unción está en ti. Dios tiene 9 dones del Espíritu Santo, ya los revisamos, creo que con los 2 grupos, ahorita no recuerdo, pero estos 9 dones del Espíritu Santo que están a nuestra disposición tienen que fluir en nuestra vida. Todos estamos ungidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que tienen las vírgenes prudentes. Perdón, santidad y amor a Dios y a nuestro prójimo. Tú tienes que estar en santidad, tienes que amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Y eso se nota en los 9 elementos del fruto del Espíritu, fluyendo en diferentes dones. Cuando ya son 10 minutos, ok. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, todo el fuego de Dios es unción, que no nos deja sin fruto. Por eso está conectada la parábola de las 10 vírgenes con la parábola de los talentos. Pero no vamos a hablar ahorita de eso. Ya son 10 minutos, voy a cortar aquí y nos vemos ahorita.